Dios les bendiga. Es una bendición estar un domingo más para aprender de su palabra. Y quiero que me acompañen a 2 de Corintios, capítulo 10 y versículo 3. Vamos a leer hoy un versículo que es muy conocido. Lo hemos escuchado en muchas ocasiones, pero estamos seguros que hoy el Señor tiene un nuevo enfoque para su palabra, porque Él tiene cosas nuevas para nosotros cada día. Así que, por favor, 2 de Corintios, capítulo 10 y versículo 3. Y habla el apóstol Pablo en este versículo y dice: pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable una vez más en esta mañana. Papito, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites acercarnos, Señor, delante de ti. Háblanos una vez más, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Creo que en más de alguna ocasión hemos leído este versículo, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo está hablando, pero me llama la atención cómo hace una analogía respecto a la milicia, porque dice, aunque andamos en la carne, porque mientras estamos aquí necesitamos alimentarnos, utilizamos buses, utilizamos vehículos, aunque hemos estado estudiando lo sobrenatural de Dios, como estuvimos viendo el miércoles anterior en el discipulado, que viene Esteban y es llevado al desierto por el Espíritu Santo y después es arrebatado por el Espíritu, dice. Y veíamos también cómo Elías había sido arrebatado y cómo Jesús camina sobre las aguas, pero aún así utiliza barcas. Entonces nosotros ahora como iglesia, aunque lo sobrenatural de Dios está para echar mano de Él, porque dice la palabra que ahora nosotros echamos mano de los poderes del siglo venidero, dice. Entonces todos estos poderes que vemos del Espíritu Santo y que se manifiestan son del siglo venidero, pero no vivimos todo el tiempo bajo ese poder, sino que es el Espíritu Santo el que lo administra. Y entonces el apóstol Pablo dice, bueno, es cierto, andamos en la carne, usamos como Jesús que usó barcas, y eso, decía un pastor, nos da el equilibrio de que no podemos vivir un evangelio muy místico, ¿verdad? Que todo sea religioso, todo sea místico, sino que hay cosas que son en lo natural. Por ejemplo, cuando está Moisés parado frente al mar y le habla el Señor y le dice, ¿qué tienes en la mano? Úsalo. Entonces le dice, no es tiempo de estar orando. Y nos da ese equilibrio que Dios nos llama a orar, pero hay tiempos que no son de orar. Pero luego hace otra analogía y dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, dice. Y ahí viene y hace una analogía como en el ejército, ¿verdad? Porque está hablando de una milicia o de un grupo de personas armadas que pelean en un ejército. Y luego agrega y dice, porque las armas, dice, de nuestra milicia, y vuelve a repetirlo, no son carnales. Pero aquí ya no habla solamente de que nosotros como hijos de Dios somos parte de un ejército o de una milicia, porque eso es lo que está dejando ver el apóstol Pablo, sino que inmediatamente después añade y dice que tenemos armas.
Y entonces ahí se empieza a poner más interesante, ¿verdad? Porque vemos en la Biblia que, por ejemplo, David enfrentaba a sus enemigos y dice que los valientes de David tomaban su espada y hasta se les quedaba pegada en la mano de tanta sangre que derramaban. Eran batallas literales. Pero ahora viene Dios y nos quiere hacer ver de que también hay una batalla. Hay una batalla espiritual que se está librando, pero que no la vamos a pelear con nuestras fuerzas, ni con nuestras armas. Yo me ponía a pensar, hemos compartido en el discipulado y hemos compartido también acá acerca de que, por ejemplo, la iglesia no debería estar metida en política, porque no es el llamado de la iglesia conquistar el mundo hoy. Jesús les dijo, cuando los discípulos le preguntan, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las razones, pero recibiréis poder, dice. Entonces está hablando de un poder que no es terrenal, y lo veíamos porque Saulo de Tarso tenía un poder terrenal con el cual iba y apresaba a los cristianos y los metía en cárceles. Incluso avaló cuando mataron a Esteban apedreado por predicar la palabra. Entonces él tenía un poder que era terrenal. Pero ahora viene Dios y dice, ustedes tienen un poder, pero que no es de esta tierra. Y por eso habla en otro pasaje y dice, mi reino no es de este mundo, dice. Entonces habla que Dios sí tiene un reino, y en otro versículo leemos que dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. O sea que sí hay un reino espiritual, sí hay armas de la milicia, pero no son carnales. Y yo me ponía a pensar y decía, yo sé que a veces hemos predicado desde este púlpito y en los discipulados también, que la iglesia no debe meterse a política, por ejemplo, porque no es el llamado principal, que todos como individuos tenemos derechos y las personas como individuos tienen derecho a hacerlo, pero no como iglesia, como organización, ir y meterse en esa parte de la política, porque no es el llamado principal de la iglesia. Sin embargo, yo me ponía a pensar en algunos pastores, ministros que se han metido a política, y yo decía que muchas veces con una buena intención, ¿verdad?, de llegar a un lugar de autoridad o de poder para velar por los derechos de la iglesia, velar que no se limite la expansión del evangelio. Y digo yo, son buenas intenciones, son buenos deseos, pero entonces viene Dios y nos habla y nos dice, aunque nosotros muchas veces tengamos buenos deseos, nuestras armas no son de este mundo y no son carnales, y no vamos a conquistar el reino hoy, ni vamos a pelear hoy con armas carnales, sino que sigue hablando acá, que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, dice. Yo me imaginaba la ciudad de Jericó, o me imaginaba Hebrón, que estaba en un monte, dice, y eran ciudades amuralladas, o la ciudad de Jai, que estaban protegidas por muros para que no fueran fácilmente derrotadas. Pero viene el Señor y dice que estas armas son poderosas para destruir fortalezas, e inmediatamente después dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora miren qué interesante, porque entonces aquí vemos que estas armas de nuestra milicia no son para intereses particulares, sino que son para intereses del reino. Y dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, dice. ¿Cuántos pensamientos hay hoy en día que se levantan en contra de Dios? Basta con abrir las redes sociales, ¿verdad? O poner un programa de televisión. Estamos siendo bombardeados por todos los medios de pensamientos y corrientes que van en contra de lo que la Biblia enseña. O la Biblia, por ejemplo, habla y dice claramente, es que ni los fornicarios, ni los adúlteros, y empieza a dar una lista de personas, no heredarán el reino de Dios, dice. En otro pasaje habla y dice, por esta causa, la ira de Dios se desata desde el cielo, dice. Y entonces lo está hablando constantemente, pero el mensaje en el mundo hoy es diferente, ¿verdad? Es distinto. Los programas de televisión promueven ciertas actitudes, promueven todo lo que es contrario a la Biblia. Y entonces aquí es donde nosotros como cristianos o hijos de Dios nos empezamos a enfrentar a una batalla donde hasta cierto punto puede preocupar a algunos y decir, bueno, en tantos países, hablábamos con mi hermana Nani esta semana, lo que pasó, por ejemplo, en un país europeo este año, que viene una persona, se pone a orar sin hablar, solo en su mente, está hablando, orando frente a un lugar de abortos. Y yo me imagino a esta persona orando y quizá intercediendo, Señor, que no mueran más niños, Señor, que las mujeres ya no estén abortando. No es algo malo, pero llega la policía a ese lugar y la detiene. Y esa es la batalla con la cual se enfrenta la iglesia hoy. Entonces quiero que me acompañen ahora a Efesios 6 y versículo 10. Y vuelve a hablar el apóstol Pablo y dice, por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor, dice. Está hablando de tomar fortaleza, de tomar fuerza en Él y en el poder de su fuerza, dice. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza es limitada. Si nosotros vemos en nuestras propias fuerzas, y el Señor lo dijo, sin mí nada podéis hacer, ¿verdad? Porque las fuerzas humanas tienen un límite en el cual llegamos a un punto en el cual ya no aguantamos. Incluso a veces con ciertas situaciones difíciles, ¿verdad? Dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista o que lo aguante, dice algo así, ¿verdad? Dando a entender que hay un límite a lo que nosotros podemos soportar, pero dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque sabemos que en Él, en Dios, podemos tener una fuerza mayor que la que nosotros tenemos. Y luego empieza a hablar y dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Entonces aquí vuelve a hablar nuevamente de un guerrero al cual Dios le está proveyendo una armadura, una coraza que lo va a proteger. Y dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Ahora, ¿para qué es esto? Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Ahora miren qué interesante, porque hay tantos enemigos y el apóstol Pablo habla cuando él está defendiendo su apostolado y dice, miren, problemas aquí, problemas allá, la carga de las iglesias. Él se está enfrentando contra muchas situaciones, pero ahora nosotros no solamente nos estamos enfrentando contra todo lo que el mundo está bombardeando en contra de la iglesia, sino que también dice contra las acechanzas del diablo. Y en otro pasaje dice que velemos, dice, porque vuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda, anda como león rugiente, dice, viendo a quien devora. Estaba viendo el otro día en TikTok, me parece que fue,
una pareja que va en un safari, en un autosafari, y se empiezan a pelear y se baja la mujer del carro y se va caminando así enojada cuando sale un león y la agarra por detrás. Y el hombre corre a tratar de salvarla y todos corren, pero el león ya la había atacado. Ahora la Biblia dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente viendo a quien devora. Ahora, esto no es para preocuparnos ni para asustarnos, sino es para estar prevenidos, para que nosotros sepamos a qué nos estamos enfrentando. Y entonces sigue diciendo acá, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y hay una versión que dice, no tenemos lucha contra carne y sangre solamente, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora miren todo lo que menciona acá. Miren, primero menciona, dice principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Habla de cuatro niveles. Ya había hablado que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Pero ahora, sumado a esto, aparecen estas entidades o estos personajes, principados, potestades. Entonces tenemos una batalla que no es terrenal, sino es una batalla a nivel espiritual. Muchas veces cuando vemos que se levantan enemigos en contra de nosotros, enemigos en contra de la iglesia, fíjense que a veces se levantan enemigos en los trabajos. Surge alguien ahí que empieza a molestar, ¿verdad? Empieza a tratar de buscar errores, a tratar de llevar la contraria, a tratar de a poner piedra de tropiezo. Y entonces dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nosotros vemos un enemigo físico delante de nosotros, que está difamando, que está criticando, que está hostigando, que está escarneciendo, como dice la palabra cuando habla del varón de Salmo 1, que no se sentó en silla de escarnecedores, dice. Esos escarnecedores que se burlan, ¿verdad? Y se mofan de nuestra fe muchas veces, que se mofan de nuestras creencias y que son enemigos que se levantan. Y entonces sigue hablando el apóstol Pablo, que nuestra lucha es cierto, nosotros vemos un enemigo físico que se está levantando, pero detrás de ese enemigo físico hay enemigos espirituales, y por eso es de que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Porque podríamos eliminar a este enemigo, podríamos neutralizar a este enemigo, pero como hay una potestad, hay una autoridad espiritual, hay huestes espirituales de maldad, dice, detrás de él, manejándolo. Yo me recuerdo un testimonio de una persona que contaba que estaba en la iglesia y de pronto ve venir a una persona entrando, caminando, y dice, mira, yo vi que traías como un personaje aquí que te venía oprimiendo. Hay un mundo espiritual alrededor nuestro que no podemos ver, pero del cual Dios nos protege. Entonces dice, por tanto, verso 13, tomad toda la armadura de Dios, y habla de una armadura que nos va a proteger, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, dice. Esto lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Que no nos gusta, pero la Biblia habla de un día malo. Nosotros quisiéramos que siempre todo fuera color de rosa, que todo fuera bien, pero van a haber momentos que va a llegar este día malo. Pero lo lindo acá es que dice, para que podáis resistir
en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces viene Dios y está proveyendo una armadura, armas de nuestra milicia, una coraza que nos protege para que nosotros, en lugar de caer derrotados frente al enemigo, podamos permanecer firmes en todas las cosas que puedan venir. Y aquí menciona rápido y dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Dice la Biblia, tu palabra es verdad, dice. Miren qué lindo, dice, y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, dice. Porque la iglesia se ha acomodado, y lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Que se ha acomodado en cuatro paredes y ya no sale de ahí. Y viene alguien de afuera que quiere entrar y dice: no, tú no encajas en nuestra comunidad religiosa. Porque mira, el cabello no lo tienes del tamaño que es nuestra comunidad religiosa. Porque mira el largo de la falda. Y empezamos a poner obstáculos, cuando aquí dice que parte de la armadura era el evangelio de la paz. No el evangelio de la división, ¿verdad? Que está poniendo división entre hermanos por todas esas leyes. Y dice, sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Entonces nos da un escudo de la fe, pero nos habla de dardos que el enemigo está lanzando. Y miren, estos dardos empiezan a venir a nuestra vida. No, es que tú no sos hijo. No, es que Dios ya no te va a perdonar. No, es que hoy sí llegó tu final. No, es que... Y empieza a mandar y a mandar y a mandar dardos. Porque lo que quiere es destruirnos. Pero entonces dice, bueno, miren, pónganse toda la armadura, lo que ya hablamos. Pero sobre todo, el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego, dice, del maligno. Miren toda la batalla que se está desarrollando en la Biblia. Y tomad el yelmo de la salvación, dice. El yelmo era como un gorro, como un casco metálico que protegía la cabeza. Y si venía una espada y ¡pah!, el yelmo protegía la cabeza. Y la espada del Espíritu, dice, que es la palabra de Dios, dice. ¿Se recuerdan cuando Jesús se enfrenta a Satanás en medio del desierto? Él empieza, el enemigo, a hablarle con palabra. Ay, ¿acaso Dios no les ha dicho, mira, tírate desde este lugar? ¿Acaso no ha dicho que a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra? Tomando la misma palabra, tergiversándola para hacer caer o tropezar a Jesús, como lo que pasa hoy en día, ¿verdad? Oímos tantos versículos, o a veces hasta escuchamos que dicen, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, y no está en la Biblia, ¿verdad? Y entonces viene y Jesús le responde a Satanás: escrito está, escrito está. Y cuando estamos nosotros en medio de esos momentos de batalla, donde el enemigo empieza a traer aún la misma palabra, pero sacada de contexto, nosotros tenemos que responderle y con la misma palabra: escrito está, escrito está. Y luego en el verso 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice. Miren, la oración también es una de nuestras armas. Muchas veces podríamos venir y decir, ¿verdad? Por ejemplo, en el trabajo: a mí no me vas a estar hablando así, ¿qué te estás creyendo? Y ¡pah!, usar armas carnales, ¿verdad? Armas de esta tierra. Y tal vez nos da una victoria temporal, pero nos quita la victoria con el Señor. O ir, arrodillarnos delante del Señor y decirle: Señor, mira, se han levantado enemigos
Se levantan enemigos contra la iglesia, se levantan enemigos contra tu palabra, se levantan enemigos contra mi vida. Pero como dice tu palabra, orad por vuestros enemigos para que seáis hijos de vuestro Padre, dice. Y miren qué lindo eso, porque a veces mis hijas bromean y cuando ven un millonario y dice, no me querrá adoptar, dice. Cuando a veces estamos viendo algún reportaje o algo y bromean, pero ¿por qué lo hacen? Y a veces yo mismo también lo he hecho, porque nos imaginamos estar como en esas películas inglesas, estar bajo el cuidado de un conde, de un príncipe, de un lord que tiene todos los recursos. Es que fíjate que este Porsche que tengo ya tiene varios años y quiero uno más actualizado. No tengas pena, aquí está todos los recursos. Pero se nos olvida que tenemos un Padre que dice la Biblia que es el dueño del oro y de la plata. Aunque Dios, como nuestro Padre, es tan lindo, que dice que si le pedimos un pan, no nos dará una piedra, dice. Sino que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial, dice. Entonces, todos queremos ser hijos del Padre Celestial. Si a veces queremos ser hijos de un millonario aquí en la tierra, ¿verdad? Pero imagínense ser hijos del Padre Celestial, el Padre de todo el universo, el que sabe lo que es mejor para nosotros. Pero entonces dice, orad pues por vuestros enemigos, para que seáis hijos de vuestro Padre, que hace salir el sol sobre buenos y malos, dice, sobre justos y pecadores. Y entonces ahí nos da armas, pero quiero que vayamos rápidamente porque el tiempo nos está avanzando y vayamos a Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10 y versículo 3. Y miren qué tremendo lo que empieza a hablar acá. No, 10:13, perdón. Está hablando, leamos desde el verso 12 mejor. Entonces me dijo, dice, ¿quién le está hablando a Daniel? Le está hablando un ángel. Y le dice, el ángel le habla y le dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, dice. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Este pasaje es tremendo porque está hablando acá un ángel con Daniel. Dice que Daniel, si empezamos a leer los versículos anteriores, dice que Daniel empezó a buscar a Dios. Y verso 2 dice que Daniel estuvo afligido por espacio de 3 semanas, no comió manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, dice, ni me ungí con ungüento. Él toma un tiempo para buscar a Dios, pero entonces él está orando y aparentemente no obtiene una respuesta de Dios. Empiezan a pasar los días y no hay respuesta. Y hemos hablado que cuántas veces nos puede pasar así o cuántas veces nos ha pasado así, ¿verdad? Que estamos orando por algo, pidiéndole al Señor y la respuesta no viene. Decimos, Señor, ¿qué pasa? Ya te olvidaste de mí, no te acuerdas de mis peticiones. Y entonces dice que desde el primer día, dice, en que Daniel, dice, verso 12, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Ahora miren qué interesante, porque desde el primer día Dios envió una respuesta a través de este ángel. Pero luego habla y dice, mas el príncipe del reino de Persia, dice. ¿Se recuerdan lo que estábamos leyendo en el versículo anterior? Donde habla, dice, principados, potestades,
gobernadores de maldad, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Habla de estas autoridades y aquí lo deja ver en este versículo de Daniel. Dice, se me opuso por 21 días. ¿Saben cómo me imagino yo? No, aquí no vas a pasar. Aquí la respuesta para Daniel no pasa. Yo me imagino haciendo resistencia y oponiéndose. Y cuenta la Biblia que en una oportunidad, dice, un solo ángel destruyó a un ejército grandísimo enemigo, un solo ángel. Pero ahora este ángel que viene, que podríamos decir que tal vez tenía un rango similar al que derrotó a un gran ejército, no me recuerdo si eran 17,000 personas o algo así. Perdonen que a veces olvido esos detalles. Pero el punto es que ese ángel era poderoso. Y ahora viene y este príncipe de Persia, que no es humano, porque está peleando con el ángel en los aires. Y entonces dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, dice. Entonces viene Dios y dice, no, aquí tenemos que mandar las fuerzas especiales, porque ya enviamos el ángel y no avanzan. Tenemos que enviar un ángel de mayor rango, un arcángel como Miguel, para que vaya a liberar el paso. Han visto cuando hay manifestaciones acá, ¿verdad? Y ahí está la gente, por favor, quítense ustedes, dejen trabajar a los que queremos trabajar. Y ahí están bloqueando las carreteras, ¿verdad? Y de pronto vienen y mandan al grupo de policías antimotines y con gases lacrimógenos a despejar, y algo así es lo que está pasando aquí en la Biblia. Viene Dios y manda a Miguel a despejar, y entonces puede pasar. Ahora miren, acompáñenme a Daniel 4:17. Y miren lo que dice acá. Leamos desde el verso 16, dice, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado un corazón de bestia. ¿De quién están hablando aquí? Del rey Nabucodonosor, el rey más poderoso que había en ese tiempo sobre la faz de la tierra. Tenía el imperio más grande, incluso hasta hoy en día se habla de los jardines colgantes de Babilonia por todo el poder y toda la riqueza que llegaron a tener. Pero dice, y pasen sobre él 7 tiempos. Al hombre más poderoso de la tierra le están decretando un juicio que Dios está permitiendo para enseñarle algo a su vida. Y entonces dice en el verso 17, y esto es lo que me impresiona, la sentencia, dice, que se está imponiendo sobre Nabucodonosor, dice, es por decreto de los vigilantes. ¿Quiénes son esos vigilantes? Que habla acá la Biblia en Daniel 4:17. Porque si está el hombre más poderoso del mundo, que no había otro hombre que pudiera ponerlo. Han visto, estaba viendo ayer una serie, dice, me debe respeto, recuerda que yo soy el lord de esta casa, dice. Y se respetan como en el ejército, ¿verdad? Hay un general dando una instrucción, no puede llegar alguien de menor rango. Y si es general, es el de más alto rango. Entonces, ¿qué hace Dios para corregir? Y dice, las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución. Vigilantes, santos, está hablando de 2 entidades, pero no se queda ahí, para que conozcan los vivientes, dice. Habla de otra entidad, de otra raza, si se pudiera hablar así, de otra estirpe, porque ya habló vigilantes, ya habló santos, ahora habla vivientes. Y aún David habla en un salmo y dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, dice. Él está hablando de entrar a una dimensión espiritual
Como cuando habla el profeta y dice, vive Jehová delante de cuya presencia estoy. Había entrado a una esfera espiritual. Y entonces dice, para que conozcan los vivientes que el Altísimo, dice, o sea, el Elión, gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres, dice. Esto es tremendo, porque fíjense que muchas veces hablábamos, por ejemplo, de estos pastores o ministros, porque hay más personas que se meten a política, ¿verdad? Estando en la iglesia. Pero principalmente los pastores y ministros, muchas veces, quizá por el temor de proteger al pueblo, de proteger las leyes, de proteger a la iglesia, pero están peleando humanamente. Quieren cambiar el mundo con armas carnales, cuando Dios nos está llamando a cambiar el mundo con armas espirituales. Pero luego dice, para que sepan que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Ahora, eso me impresiona, porque Nabucodonosor aparentemente no era un buen rey. Había ido a masacrar al pueblo de Israel. En Lamentaciones leemos que habla y dice que abrían los vientres de las mujeres embarazadas, mataban a espada, llevaron desterrada a la nobleza de Israel a Babilonia, trataron de mezclarlos en sus tradiciones paganas. Lo que está pasando hoy en medio del mundo. Y no es algo agradable, pero lamentablemente el pueblo de Israel había llegado a un punto en el cual Dios lo tenía que sacudir, lo tenía que despertar de la situación en la que se encontraba, donde habían metido idolatría, donde habían metido otros dioses. Y cuando nosotros vemos, cuando Israel entra a conquistar Canaán, habla en el libro de Génesis, y el pueblo de Israel dice, todavía no se ha cumplido el tiempo que Israel regrese a Canaán, dice. Qué interesante. Dije, ¿y por qué no? Porque ahí están clamando a Dios 400 años, día y noche, clamándole al Señor, pidiendo que los libre de Faraón. Y dice, porque el pecado de las tribus o de los pueblos que están en Canaán aún no han colmado a Dios. Pero quiere decir que entonces puede llegar un momento en el cual alguna persona, digámoslo así, no nosotros, porque Dios nos libre de eso, algún pueblo, alguna iglesia, alguna organización colme a Dios y Dios diga, voy a levantar a mi siervo y va a venir y va a triturar con vara de hierro, no va a venir suave. Levanta Dios a veces personajes que nosotros podríamos denominar tiranos, pero que se levantan con un propósito. Lo estudiábamos hace unas semanas con la iglesia del principio. La iglesia del principio se acomodó a tal punto que empezaron a vender sus cosas y solo ágapes y compartir y que mira esta revelación y mira este versículo de la Biblia, cuando Dios no les había mandado eso. Fíjense que incluso hoy en día escuchamos gente que habla y dice, Jesús fue el primer socialista, dice. Y con todo temor lo digo porque así lo dicen. Y dicen, Jesús fue comunista, porque miren, la iglesia del inicio tenía todas las cosas en común, dice, y vendían sus cosas y nadie tenía necesidad y lo repartían. Y si uno no estudia la palabra y lo ve, uno dice, no, pues sí, ¿verdad? Como decía Chespirito, tienen razón. Pero cuando vamos a estudiar la palabra,
vemos que ellos estaban haciendo algo que no era lo que Dios les había mandado hacer. Dios les había dicho: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Yo no veo a Jesús diciéndoles que vendan sus cosas y que hagan una comunidad en común. Entonces ellos se habían apartado del propósito. Y tiene que levantar Dios entonces una persecución en contra de la iglesia, para que la iglesia salga huyendo y entonces lleguen a Samaria y lleguen hasta lo más recóndito de la tierra. Ahora, qué fácil sería ir por las buenas, ¿verdad? Pero nos cuesta muchas veces. Y yo les he dicho, yo he sido uno, ¿verdad? A veces nos cuesta ir por las buenas. ¿Qué cuesta decir, miren, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura? Pero no, ahí la iglesia acomodada en Jerusalén. Y por eso Dios tiene que levantar persecución. Ahora quiero ir finalizando ya, pero quiero ir terminando con esto. Eclesiastés 5:8. Eclesiastés 5:8 dice: sobre un alto, dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, dice, no te maravilles de ello, dice, porque sobre el alto vigila otro más alto, dice, y uno más alto está sobre ellos. Lo que vimos con Nabucodonosor, ¿verdad? Nabucodonosor era la persona más poderosa de la tierra, pero había otro más poderoso que él. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios para nosotros en este tiempo? Y quiero que vayamos a Mateo 6:16. Y vamos a ir ya finalizando el día de hoy. Pero miren lo que dice Mateo 16:18. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Utiliza esa palabra Petros, dice, o pedazo de roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, dice. Miren qué autoridad la que le está entregando el Señor a la iglesia. Porque hoy en día mucha iglesia está temerosa, ¿verdad? Y muchos dicen: ay, no, y sí, miren, estamos en una situación muy difícil, se aproximan años muy, muy feos para la iglesia de Cristo en Guatemala, van a impedir la libertad, y empiezan todo, y ya lo hemos visto, yo ya lo vi en otros países. Y les puedo decir que realmente es triste ver una iglesia que está dormida, que está absorbida por el mundo, que los movimientos nuevos que surgen pelean por sus derechos y tienen mucho poder y tienen mucha voz y los apoyan. Pero los derechos de la iglesia ya no son, como dice Apocalipsis, cuando habla de la iglesia que va a ser arrebatada, dice: tienes poca fuerza, dice. No tiene fuerza como la que tenía Saulo de Tarso, pero tiene fuerza como la que tenía Pedro, que aún estando en la cárcel, atado de 2 guardias y con un montón de soldados en varios círculos de seguridad, viene el ángel y lo liberta. Eso es lo que está por ver la iglesia de Cristo, porque vuelve a repetir acá y dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán
en contra de ella, dice. Ahora acompáñenme rápidamente a Lucas 13:31, porque este versículo me llama tanto la atención. Miren lo que dice. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Imagínense llegar con esa advertencia. Era para ponerse a temblar. Ay, no puede ser. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y de paso que aquí estamos en un callejón sin salida. Solo está aquella salida. ¿Y qué hacemos ahora? Nos tiramos por la ventana. Uno empieza rápido en su mente humana. Pero miren la respuesta que le da Jesús. Y yo me imaginaba esta respuesta. Y viene y les dice. Y les dijo: id y decidle a aquella zorra, dice: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra, dice. Entonces, el evangelio de Cristo no va a poder ser detenido. Y quiero que leamos ahora 2 de Tesalonicenses 2:7. Y miren lo que dice acá este versículo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Eso lo vemos hoy en día, ¿verdad? El misterio de la iniquidad es el misterio del anticristo. Ese espíritu anticristiano ya está en el mundo. Se levanta un grupo minoritario de muchos colores a pedir por sus derechos y los apoyan, y está bien. Pero la iglesia muchas veces se levanta para pedir algún derecho y no tiene el mismo apoyo terrenal, pero sí tiene el apoyo de Dios. Y entonces dice, ya está en acción ese poder. Ya todo lo que nosotros escuchamos de los movimientos anticristianos del fin del mundo, que ustedes saben perfectamente cuáles son, ¿verdad? Ya están accionando. Y Guatemala, que ha sido un país que ha resistido, hoy en día tenemos encima toda la comunidad internacional, todo el poder internacional, porque al final la Biblia dice que el anticristo va a tomar todo el mundo y no va a haber nada que lo detenga, porque Dios va a permitirlo. Pero dice luego que aunque ya está en acción, hay quien al presente lo detiene, dice, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces hoy en día la iglesia novia de Cristo, porque así como todo el Israel no es el Israel de Dios, y lo hemos dicho, ¿verdad? En Israel se da uno de los desfiles de estos movimientos más fuertes a nivel del mundo. Y entonces muchos dicen, bueno, y no que Israel es el pueblo de Dios, y ahí están con esos desfiles. ¿Y qué pasa entonces? Porque habla la Biblia que hay un remanente. No todo el Israel terrenal es Israel de Dios. Y así no toda la iglesia que está hoy en el mundo es iglesia de Dios, ni es iglesia novia de Cristo. Porque cuando nosotros vemos que viene el novio con la amada en la parábola de las vírgenes, hay aquí vírgenes que están esperándolo. Eso es como la iglesia, pero no fueron la novia. Y dentro de esa iglesia habían quienes sí tenían aceite y quienes no tenían aceite. Y hoy la iglesia de Cristo está así a nivel mundial. Por eso vemos gente que se levanta y dice, vamos a luchar y tomemos el reino ya. Y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, esta iglesia que habla
llena del Espíritu Santo, a la presente lo detiene. Por eso dice también que somos la luz del mundo y la sal de la tierra, porque cuando el Señor piensa destruir Sodoma y Gomorra y le habla a Abraham y le dice, si hubieran tantos justos ahí, no los voy a destruir por causa de ellos. Y muchas veces esta nación, otras naciones, no han sido destruidas por los hijos de Dios y por la iglesia verdadera que está en ese lugar, peleando no con armas terrenales, sino orando, pidiéndole a Dios, intercediendo, hablando lenguas, usando la palabra de Dios, orando por los enemigos, bendiciendo a los que persiguen, a los que maldicen. Pero cuando sea quitada de en medio, cuando sea el rapto de la iglesia, yo no sé si ustedes vieron redes sociales esta semana, pero se ve una persecución, si pudiéramos llamarle así, porque las ideas son contrarias al movimiento mundial, al movimiento del mundo. Y entonces era lo que yo les decía, piden respeto, pero no respetan lo que la iglesia cree. Segunda de Tesalonicenses, y con esto terminamos hoy. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Desde el 9, miren, aquí mismo dice, inicuo, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño, dice, de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, dice. Tengo que leer rápidamente este versículo, y hoy sí es el último, segunda de Timoteo 3. También debes saber esto, dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice. En otro versículo dice tiempos difíciles, dice. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero miren, el verso 5 es impresionante, porque ya dio una lista de un montón de características, que cuando nosotros leemos esa lista y vemos todo lo que está pasando en el mundo y cómo actúa la gente del mundo hoy en día en redes sociales y en todos lados, vemos cumplida esta palabra. Y en el verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice. Hoy sí, cierro mi Biblia y quiero que inclinen su rostro por un momento ahí donde están. Y la Biblia nos habla acerca de una guerra, lo vimos hoy. Nos habla de poderes espirituales, principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un mundo espiritual a nuestro alrededor y que a veces usa personas para atacarnos, para estorbarnos, para tratar de hacer daño.
a nuestras vidas. Pero en medio de todo esto viene el Señor y dice, no están solos, dice. Y así como Jesús dijo, díganle a aquella zorra que yo hago milagros hoy, mañana y al tercer día resucito. Jesús estaba parado y sabía que aunque iba a ir a la cruz, estaba parado en la seguridad y en la fortaleza de que dice la Biblia que así como hay poderes del lado de las tinieblas, también dice que Dios nos ha dado una armadura espiritual. También dice que nos ha dado armas espirituales. También dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice. Entonces Dios nos está alentando en este día y diciéndonos, mira, no importa. No importa lo que esté pasando en el mundo. Al final, todo esto va a tomar el mundo totalmente. Todo el movimiento va a tomar el mundo. Porque es la plataforma del anticristo. Porque todos los principios son anticristianos. ¿Por qué son anticristianos? Porque van en contra de lo que la Biblia dice. Y como decía yo el domingo pasado, no somos homofóbicos. Dios nos libre de eso. Ni tampoco somos pecafóbicos. Ay, aquel del cigarro, qué pecador. No. Porque dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos fuimos salvados y comprados por precio. Pero lo que sí estamos es de que cualquier pecador puede venir. Ven al Señor, las puertas están abiertas. El arca hoy en día, como cuando Noé se paró a predicar, las puertas del arca aún están abiertas. Pero no para que vengas y sigas haciendo aquí lo malo que Dios condena, sino para que vengas y seas transformado y seamos liberados de aquellas cosas. Menciona avaricia, por ejemplo, y la avaricia no se ve como pecado, como decía uno de mis pastores, hay pecados que no echan humo, decía, eso sí se notan fácilmente. Pero ¿y qué de la avaricia? Todos necesitamos de Dios. Pero la iglesia va a seguir haciendo la obra hasta que cumpla su propósito. Con todo lo que está pasando, ¿verdad? En estos días, yo decía, ay, ¿qué va a pasar? Y que la libertad de culto y que las restricciones. Lo único que podemos tener seguro es que Dios no nos va a dejar. Y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Cuando la iglesia novia sea quitada, ahí sí. Porque ahí dice que lavarán sus ropas en la gran tribulación, dice, en la sangre del Cordero. Pero hoy no es ese tiempo todavía. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias porque tú nos has dado, Señor, armas no terrenales, sino espirituales, Señor, para destrucción de fortalezas. Hoy te pedimos, Señor, una vez más por nuestras vidas y especialmente por Guatemala, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, por este país que ha sido luz, Señor, y que hoy atraviesa un momento incierto, difícil. Hoy intercedemos, Señor, sabiendo que la oración es una de las armas que tú nos has dado, Señor. Nuestra rodilla, nuestra oración, nuestras lenguas, nuestra intercesión, tu palabra, Señor, que corra, Padre Santo. Te pedimos por las autoridades, Señor, sabiendo que tú eres el que gobiernas sobre el reino de los hombres, Señor, y que tú eres el que se lo das a quien tú quieres, papito lindo. Ten misericordia, Señor, que la iglesia
se reavive, Señor, que no tenga que ser sacudida, Padre, para avivarse. Ten misericordia, Señor, así como tuviste misericordia de Nínive, que aunque habías decretado juicio, Señor, en contra de ellos, se arrepintieron, te buscaron. Hoy te pedimos perdón, Señor, por no cumplir tu mandato a cabalidad, por perdernos, Señor, en cosas que tú no mandaste a la iglesia hacer, Padre bendito. Hoy pedimos, intercedemos por la iglesia, por tu cuerpo, por el cuerpo de Cristo, por todo lo que pasa, Señor, está pasando hoy en este país. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, papito lindo. Y que las puertas del Hades no prevalezcan, Señor, en contra de tu iglesia. Y como dijo Jesús, Señor, sigamos cumpliendo tu obra hasta el último momento, Señor. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Fortalece, Señor, vidas, fortalece ministros, fortalece corazones que quizás se habían sentido, Señor, desanimados, abatidos al ver las noticias, Señor, al ver como una nube negra llena de relámpagos acercarse sobre la tierra, Señor. Pero que hoy podamos cobrar fuerza, Señor, y saber que tú gobiernas sobre el reino de los hombres, que tú tienes la última palabra, y que te pedimos hoy que tengas misericordia de nosotros, papito, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.